F. Significación y designio demiúrgico. Consideremos la estructura cultural y definamos en ella el concepto de continuidad. En una estructura la continuidad es una propiedad topológica, es decir, cualitativa, que intuitivamente se puede definir como la posibilidad de partir desde un nudo cualquiera y llegar hasta cualquier otro con solo desplazarse sobre los enlaces. Vale decir, la continuidad exige que no se produzcan interrupciones durante el desplazamiento. Esto en cuanto a una estructura simple, semejante al modelo de la figura 12. La estructura cultural requiere una definición más rigurosa. Supongamos que, luego de aplicar la reducción sistemática a todos los sistemas de la estructura, unimos cada principio con su opuesto por medio de una relación dialéctica. Tendremos así un conjunto de sistemas semejantes al de la figura 13. En ese caso, hay una continuidad si todos los sistemas del conjunto están conectados entre sí al menos por una relación cada uno. Hay que destacar que este conjunto continuo de sistemas interconectados entre sí posee todas las características de una estructura. La continuidad así definida es una propiedad topológica, una pura cualidad de la estructura. Pero la estructura cultural es un organismo vitalizado por la actividad mental. No existen para ella partes ni cualidades separadas sino vivencias de sistemas, pensamiento sobre la estructura. Cabe preguntar, pues, ¿cómo es vivenciada la continuidad de la estructura cultural? La pregunta por la vivencia de una cualidad puede ser entendida analógicamente. Supongamos que alguien establece que nuestro esqueleto es continuo, en el sentido topológico estructural antes apuntado, y nos pregunta cómo vivenciamos tal cualidad. Naturalmente la respuesta solo puede provenir de un autoexamen. Dado que no podemos sentir el esqueleto, al menos podemos efectuar una palpación, con las manos, de nuestro cuerpo. Entonces una respuesta puede ser esta. La continuidad del esqueleto es para mí la dureza que adquiere la carne al ser oprimida por los dedos de la mano en casi todo el cuerpo. Dicha dureza es continua porque puedo ir desde cualquier punto de dureza a cualquier otro con solo desplazar los dedos sobre el cuerpo y sin dejar de percibir en ningún momento la dureza interior. ¿Qué nos dice esto? Que la cualidad es vivenciada como atributo de otra cosa. La continuidad se transformó en dureza continua. En otras palabras, la dureza, que es también una cualidad, es decir, un adjetivo, ha sido substantivada, cosificada, para luego ser predicada su continuidad con el adjetivo continuo. La dureza, cosa, es continua. Resulta así que la vivencia de la cualidad consiste en su substancialización. La respuesta es la siguiente. En la estructura cultural del PASU la continuidad estructural es vivenciada como significación continua. He aquí un concepto de capital importancia. La significación es un continuo. Pero justamente, por su importancia, este concepto habrá que aclararlo. En primer lugar hay que distinguir entre significación y significado. Ambos términos están en relación como lo general a lo particular, dentro de una misma especie. Por ejemplo, como estructura a sistema o pensar a pensamiento. Significación es la vivencia de una cualidad de la estructura como tal, la cual solo puede obtenerse si se experimenta un pensar total, no focalizado en ningún pensamiento, o una intuición de tal pensar. Pero la significación es continua, vale decir, es algo sustantivo, que subsiste como cualidad de toda la estructura. En cambio, significado es el momento de la significación, lo significado cuando el pensamiento ilumina un sistema. Una vez hecha la distinción entre significación y significado, hay que considerar que la unidad del pensar racional está dada por la significación continua. Entonces, el significado de un pensamiento racional es parte inseparable de la significación del pensar al que aquel se encuentra unido en ese momento. En el próximo inciso encararemos el estudio de la significación continua bajo el aspecto temporal. Mientras tanto conviene hacerse la idea de que la significación es un horizonte mental en el cual pueden destacarse como relieves los significados. Cuando el pensar, en que consiste la vitalidad de la estructura cultural, carece de pensamiento, entonces el horizonte de la significación permanece en un nivel constante. De pronto, un pensamiento ilumina un sistema. En el horizonte de la significación, en ese momento, se destaca el relieve del significado. El significado es así, no un mero contenido, sino el fundamento del pensamiento racional, la base subsistente sobre la que se asienta todo contenido. Decíamos que el pensamiento racional es la vivencia de un sistema. Ahora sabemos que el significado es el fundamento del pensamiento porque es la vivencia de la significación continua en el sistema. Pero el significado, en tanto que relieve del horizonte de la significación, ha de manifestar grados de realce. El mayor o menor significado de un pensamiento racional. Pues bien,
Los grados del significado dependen de la profundidad del pensamiento. Aclaremos este concepto. Al contrario de un movimiento meramente superficial, el pensamiento racional, cuando ocurre sobre un sistema, puede consistir en una parte o la totalidad de los elementos sémicos del mismo. La capacidad de un pensamiento para incluir en su vivencia parte o la totalidad de los símbolos de un sistema, es decir, para percibir una apariencia o la esencia del esquema del ente, se denomina profundidad. Cuando más profundo es un pensamiento racional, tanto más elementos sémicos del esquema posee, tanto mayor es su verdad. Los grados del significado dependen de la profundidad del pensamiento, es decir, de cuánto ha sido vivenciado el sistema en términos sémicos. Por ejemplo, los grados del significado dependen de cuán vivenciadas estén, en el pensamiento racional, las dimensiones de la relación: extensión, comprensión y potencia. Pero la relación es un símbolo complejo que expresa el esquema del ente, la interpretación del designio efectuada por la segunda operación de la razón. Llegamos así a los dos extremos del conocimiento racional, del ente externo: designio y significado. En efecto, la esencia del ente externo, el ser para el hombre, es el designio demiúrgico que se patentiza por el descubrimiento racional y constituye el extremo original del acto de conocer. En el otro extremo, en el pensamiento del ente, el significado es un grado de conocimiento determinado sobre la verdad del ente. Y entre ambos extremos, desde luego, es posible señalar varios procesos propios del modo del conocer racional, ya estudiados anteriormente. Ente externo, esfera sensorial, primera operación de la razón, designio, segunda operación, esquema o relación, significado del pensamiento del ente. Dijimos que el pensamiento es el acto del pensar localizado sobre un sistema y agregamos que el significado es el fundamento del pensamiento, el nivel de referencia sobre el que se asientan aquellos contenidos sémicos del esquema que han podido ser vivenciados. Pero un sistema se compone de principios y relaciones y dependerá de cuáles de estos símbolos sean significados el tipo de idea en que consista el pensamiento. Si el significado se refiere a un principio, entonces el pensamiento consistirá en una idea sin imagen. Si lo significado proviene de una relación, el pensamiento tiene posibilidad de contener una idea con imagen. Pero ello dependerá de la potencia activa de la relación, según se explicará en el próximo inciso. F.